Gloria a nuestro Padre, y hoy quiero hablar de conexiones magnéticas. Di conmigo, conexiones magnéticas. Bueno, a partir de hoy comienzan las enseñanzas. Vamos a tener 10 enseñanzas y vamos a tenerlas los días miércoles y también los domingos. Por distintos predicadores van a estar enseñando este tema de conexiones magnéticas. Así que es un tema muy importante y yo te quiero aconsejar que tú puedas ver las 10 predicaciones completas que vamos a tener. Yo hoy comienzo con esta y termino con la 10ª enseñanza. Van a tener distintos predicadores que van a enseñar de la 2ª a la 9ª. Y bueno, vamos a completar las 10, pero todas son como un eslabón que va detrás de otro, así que quiero pedirles a todos que no se pierdan ninguna. Tal vez si un día no pudiste venir el miércoles, entonces búscala en el canal y mírala, porque va a ser fundamental que todos conozcamos esto. A partir de hoy, estas enseñanzas van a ser un fundamento para Iglesia en Casa. Y yo creo que van a ser relevantes para tu vida, para tu familia. Creo que tú vas a adoptar esto que vamos a hablar. Son 10 temas diferentes y hoy quiero comenzar hablando del amor. Ahora, antes de entrar a hablar de hecho, de esta parte, quiero preguntarles cuántos han escuchado el dicho que dice que los polos opuestos se atraen. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado eso? Levanta tu mano si has escuchado eso. Bueno, ahí casi toda la iglesia. Entonces muchas veces hemos escuchado los polos opuestos se atraen. Ahora, ese dicho es completamente falso. Yo sé que creímos muchas veces eso, pero quiero hablar un poco de por qué es falso. Y tal vez hablamos un poco, tal vez si hablamos de un imán y los polos de un imán y el magnetismo. Sí, puede que haya una atracción entre el polo positivo y el polo negativo, pero es muy distinto hacia nosotros poder decir que los polos opuestos se atraen. Ahora, yo sé que en nuestra mentalidad está tal vez el tema de entender o de pensar, de creer, no, pero tantos años que lo he escuchado, sí, que los polos opuestos se atraen, que como así que ahora me vienen a decir que no es cierto. Eso es como el tema de que, ¿cuánto es que dura un embarazo? 9 meses decíamos, pero falso. ¿Cómo así que no son 9 meses? No, son 10 meses, son 40 semanas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que decimos 9 meses porque usualmente el bebé se adelanta un poquito, es decir, no llega a la semana 40, entonces nace a los 9 meses, pero médicamente hablando son 10 meses. Entonces son cosas que a veces precisamente como que la cultura, los dichos, como que lo escuchamos y se nos vuelve a nosotros como una verdad. Alguien dijo que una mentira que se repite muchas veces se convertirá en una verdad para el que lo escucha. Y eso es lo que a veces sucede. Ahora, este mismo tema de los polos opuestos se atraen es algo similar. De hecho, me reuní estaba almorzando con Paola y con Daniela, y yo les dije, bueno, ¿qué piensan ustedes de ese dicho que dice que los polos opuestos se atraen? Entonces dijeron, pues sí, los polos opuestos se atraen. Entonces yo le dije, bueno, entonces yo le dije, mi amor, y entonces cuéntame una cosa, ¿qué te atrajo de mí en que yo fuera opuesto a ti? Entonces se quedó pensando y le dije a Daniela, también le hice la pregunta, pues con Esteban, ¿no? Y entonces comenzaron como a pensarlo y yo les dije, bueno, si fuera verdad que los polos opuestos se atraen, quiere decir que, por ejemplo, a ti te gustaba la música salsa y te atrajo de mí que a mí me gustaba el rock pesado. O a ti te gustaba, no sé, comer comida colombiana, y a mí en cambio me gustaba solamente comer comida china. Entonces eso te atrajo de mí. Entonces ella me decía no. Yo le dije, bueno, tal vez te atrajo de mí
que a ti te gustaba, no sé, escuchar o ver películas de un estilo y a mí uno completamente distinto. Me dijo, no, pues no. O tal vez que a ti te gustaba el voleibol y a mí me gustaba el fútbol. Me dijo, no, a los dos nos gustaba el voleibol. Y de hecho comenzamos a hablar y nos dimos cuenta que muchas cosas que a ella le gustaban, a mí también me gustaban. Es decir, que los polos opuestos se atraen, no es cierto, por lo menos en las relaciones, en la conexión de los seres humanos. Es decir, es normal que tú busques personas que sean semejantes a ti. Tus gustos, si tú miras, seguramente, y yo le dije a Paola, y tal vez como que esa fue la del punto final, yo le dije, ¿tú crees que tú amabas a Dios? Porque Paola fue primero cristiana que yo, ella fue la que me presentó a Cristo a mí. Yo le dije, entonces, ¿tú amabas a Dios y te atrajo de mí que yo estuviera lejos de Dios o que tal vez dijera, no, yo soy ateo? Me dijo, no. Entonces, ¿qué fue lo que nos unió? Que teníamos gustos semejantes. Y eso, escuchen, se llama el poder del magnetismo. Es como la ley del magnetismo. Es decir, tú vas a atraer personas hacia ti que tienen cosas semejantes contigo. O tú vas a ser atraído a otras personas porque esas personas tienen algo que también tienes tú. Entonces es como la ley del magnetismo. Ahora, si lo vemos, Jesús tuvo una visión. Jesús vino a traer la verdad. Jesús vino a hablar del reino del cielo. Jesús vino a hablar de su Padre y Jesús vino a hablar las Escrituras. Y cuando Él se paró a predicar a multitudes, personas que vieron y que escucharon en esas palabras y que se relacionaron con esa visión, comenzaron a seguirle. Es decir, Jesús predicó la palabra y Él tuvo un poder de atracción. Él atrajo hacia Él a los que tenían ese mismo deseo. Y esto es algo muy, muy poderoso, porque esta es una ley que va a aplicar específicamente en tu vida. Ahora, ¿qué era lo que unía a las personas allí con Jesús? Eran los valores que Jesús enseñaba. Di conmigo, valores. Ahora, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de valores que una persona tiene, que una persona habla, y Jesús habló de valores. Jesús habló de distintos valores y esos valores fueron escuchados por otras personas y estas personas entonces comenzaron a seguir a Jesús porque les llamaba la atención. Tal vez ellos tenían deficiencia en esos valores y tal vez ellos deseaban tener esos valores, entonces por eso comenzaron a seguir a Jesús. Ahora, tendríamos que preguntarnos por qué tú estás aquí. ¿Por qué estás en la iglesia? Ahora, ¿por qué vienes a esta iglesia? Porque a veces, tal vez en la experiencia que he podido tener como cristiano y como pastor, han sido 32 años, luego de nacer de nuevo, es ver que muchas personas a veces se conectan con la iglesia, pero tal vez en algún momento se desconectan porque tuvieron tal vez algún inconveniente y realmente cuando yo me pongo a mirar, el tema es una de dos razones. Una puede ser que la persona nunca se identificó con los valores de esa casa, con los valores de esa iglesia. Otra es que en la iglesia se manifestó un valor diferente al que él expresaba, al que él deseaba. Entonces, les digo que esta serie de las 10 enseñanzas que vamos a tener en relación a conexiones magnéticas van a ser una brújula para nosotros, porque vamos a hablar de 10 valores que Iglesia en Casa tiene. Y son 10 valores que nos van a unir, que nos van a ayudar a entender por qué estamos juntos, hacia dónde queremos ir.
Ahora, ¿cuántos están interesados en su salvación? ¿Cuántos están interesados en la salvación de su familia? ¿Cuántos están interesados en la salvación de otras personas? Bueno, pues estamos interesados en lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si mi deseo es poder salvar más personas y tu deseo es el mismo, en ese valor tú y yo nos vamos a encontrar como pastores, como líderes los que están acá, como servidores y como miembros de esta casa, nos unimos específicamente en ese valor. Ahora, precisamente ese valor es el que en mi caso me unió con mi pastor John y mi pastora Alba. En mi cabeza no está el separarme de la cobertura que yo tengo de ellos, de la protección, del escudo que producen ellos sobre mí. No lo pienso, ¿por qué? Porque yo sé que los valores que ellos tienen son los que yo tengo, son los que yo deseo. En lo que ellos hacen es lo que yo mismo quiero hacer, y hay una identificación allí. Ahora, lo mismo pasa con Jesús. Tú debes tener ese ADN de Jesús, que lo que Jesús desea es lo que tú deseas, que lo que el Padre desea, el Padre Dios, Jehová, desea es lo que tú deseas, que lo que el Espíritu desea es algo que tú estás deseando. Y entonces te mantienes dentro, bajo cobertura, bajo el Señor, protegido por Dios. Eres un cristiano, eres una nueva criatura, eres un creyente, protegido por Dios, porque sabes que esos son los valores que Dios te ha enseñado a ti y que tú los quieres vivir. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay valores, los valores es lo que van a reunir a las personas. Ahora, no solamente los valores positivos, sino también valores negativos. Es decir, hay gente que tiene unos valores justos y entonces las demás personas se unen a esos valores de justicia, pero hay personas que son líderes y tienen valores de injusticia. ¿Sí? Entonces, no de ganar el dinero fácil, vamos a robar, vamos a hacer tal cosa, y también hay gente que tiene esos mismos valores y se unen a ellos. Entonces, obviamente definimos cuál es la diferencia de los valores. Entonces, rara vez la gente negativa es atraída por la gente positiva o al contrario. Porque los similares se atraen, los similares engendran similares. Si tú tienes unos valores definidos, y eso es lo que vamos a hablar, y hoy voy a comenzar a hablar de uno de esos valores, pero si tú tienes ese valor, entonces tú vas a estar protegiendo ese valor, hablando de ese valor. Ese valor no solamente es un dicho en tu vida, es algo vivido, es algo que tú sabes que no vas a cambiar, no vas a vender, no vas a posponer o dejar atrás, sino es algo con lo que tú vives. Es algo que te pertenece. Y cuando tú vives así, digamos que si hablamos de un valor que se llame la honestidad, si tú eres una persona de la verdad, si tú eres una persona que no te gustan las mentiras y siempre hablas la verdad y la gente te ve a ti y te admira porque eres una persona que no miente, entonces hay gente que al verte a ti va a querer seguirte, va a querer ser atraída a ti por ese valor que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Es algo bueno, es algo glorioso. Ahora, eso es lo que nos atrajo del Señor, por eso somos cristianos. Y quiero preguntarte entonces, ¿qué tipo de persona tú quieres ser? ¿Qué valores son los que vas a fomentar, a establecer en tu casa? Seguramente ya tienes valores establecidos. Aquí hemos estado pensando cuáles son los valores que queremos enseñar. ¿Para qué? Para que cada persona que llegue a la iglesia y cada persona, y entendemos obviamente que estos valores están en la palabra de Dios, pero queremos resaltar 10 valores que nos van a ayudar a tener el ADN correcto para vivir de la forma correcta, para servir de la forma correcta, para comportarnos en la iglesia de forma correcta, para estar en la familia funcionando de forma correcta. ¿Por qué? Porque caminamos en unos valores establecidos. Son así, entonces yo no me gusta la mentira, yo hablo la verdad, yo prefiero evitar cualquier cosa que me lleve específicamente a eso. Entonces,
Por eso te pregunto, ¿qué tipo de persona tú quieres ser? ¿Qué tipo de valores quieres colocar en tu vida? Entonces, a veces pedimos tener personas que hagan parte de nuestra familia, tal vez de nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, y deseamos tener unas personas específicas con unos valores específicos, pero el problema es que nosotros no los tenemos. Y si yo estoy esperando tener a alguien como parte de mi familia que tenga un valor establecido y yo no lo tengo, va a ser difícil poder atraer esa persona a mi vida, porque cuando yo tengo ese valor, entonces hay un poder, hay una ley del magnetismo que va a atraer esas personas a mi vida. Cuando tú vives de esa manera, las personas que te ven alrededor entonces saben que la forma de vida tuya es esta. Es esa, tal vez el amor, tal vez la honra, tal vez la generosidad, tal vez el perdón, no sé, distintos valores que tú tienes allí, y entonces la gente aprende a conocerte y entonces una familia puede comenzar a crecer en esos valores, a fundamentarse en esos valores, y toda esa familia va a crecer, sus hijos más adelante se van a ir de la casa, pero van a salir con esos mismos valores. Así que nuestra atracción hacia las personas se basa en nuestras similitudes, y deberíamos trabajar o querer trabajar tal vez con personas que sean distintas a mí. Es decir, no estoy diciendo que todos debemos ser iguales, de hecho no lo vamos a hacer. De hecho, si miras a tu alrededor, acá tenemos muchas generaciones mezcladas. Tenemos algo que se llama los baby boomers, tenemos la generación X, tenemos la generación Z o los millennials, tenemos los centennials, y ya viene la generación la generación del COVID, o como la llaman, la alfa. Y bueno, son distintas generaciones, y cuando uno habla de la generación COVID, ¿por qué todavía no tenemos la generación COVID? Porque la generación COVID va a estar funcionando cuando los que estuvieron en la generación, en el tiempo del COVID, cumplieron su mayoría de edad, digámoslo así. Entonces, por eso hay generaciones que todavía no están, digamos, como funcionando, pero vendrán, están por llegar. Entonces, hay distintas generaciones, y cada generación es diferente, funciona de una forma diferente. Entonces, tú puedes trabajar o estar con personas que son diferentes, pero aunque son diferentes, tienen los mismos valores. Wow. Es decir, puede ser que estás trabajando con una persona que tiene 70 años y tú tienes, no sé, 19 años, o tal vez tienes 13 años, pero compaginas con esa persona, puedes servir con esa persona, puedes trabajar con esa persona porque tienes los mismos valores. Amén. Así que Jesús también trabajó. Ahora, Jesús trabajó, era joven y trabajó con jóvenes. Sí, pero él influyó en ancianos, influyó en niños. ¿Recuerdan que los niños querían abrazar a Jesús? ¿Recuerdas los ancianos allí que profetizaron cuando tuvieron a Jesús allí en sus manos en el templo? Hubo una influencia. Así que todos estos valores están enfocados específicamente en la visión. Tú debes ser una persona de visión. Hace 8 días estábamos hablando de visionarios. Tenemos que tener una visión. Dios te llamó a ti con una visión. Génesis capítulo 1, verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y otras 2 cosas más, donde está dando una visión. Adán lo llama y le dice: yo lo formó, y luego dice que lo colocó en el huerto de Edén para que lo labrara, es decir, trabajara, y lo guardara, lo protegiera. Dios da una visión. Abraham le dijo: deja tu tierra y tu parentela, y yo te voy a bendecir, y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra, tendrás muchos hijos. Y hay una visión. En Noé hubo una visión, en Isaac hubo una visión, en Josué hubo una visión. Siempre Dios entrega una visión, y tus valores deben estar apuntando hacia esa visión para que la logres. Amén.
Así que este es el fundamento que quería hablarles y quiero comenzar a hablar de ese primer valor. ¿Cuántos están expectantes por escuchar ese primer valor? ¿Qué valor es un fundamento de mi casa? Yo tuve que hacerlo primeramente en mi casa. Si no funciona en mi casa, no lo puedo hacer en la iglesia. Porque si no soy genuino en mi casa, no puedo ser genuino en la casa de Dios. Lo tengo que vivir primeramente. Y al vivirlo primeramente, entonces lo puedo trasladar a la casa, enseñarlo, tengo mayor autoridad. Aunque quiero decirles que estos 10 valores nos van a retar un poco. Tal vez puedes fluir en parte de ese valor, pero tal vez no en toda la complejidad o lo extenso que pueda ser ese valor. Pero lo que sí podemos hacer es cada día crecer un poco para hacer más ese valor parte de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro diario vivir, de aplicarlo con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi pastor, con mis líderes, con mis hermanos. Y si es cierto, y los que han estado conectados en la oración el día de ayer y el día de hoy estamos leyendo Corintios, que mañana Nati que va a leer la palabra allí, terminamos. Pero si nos damos cuenta, esta iglesia de Corinto tenía muchos problemas, tenía roces y Pablo está allí regañándolos. Pero si lees Corintios en el capítulo, Colosenses en el capítulo 3, Pablo está diciendo como, oiga, ustedes que la iglesia y lo uno y lo otro. Efesios capítulo 4 está regañando porque la iglesia siempre está como peleándose y todo ese tema. Entonces, ¿cómo podemos crecer y ser una mejor comunidad? ¿Cómo podemos tener un cuerpo mucho más armonioso? Y cuando hablo de cuerpo estoy hablando de cada uno de ustedes y de mí, unidos todos con un propósito, y es entendiendo esos valores. Ahora, esos valores, escucha, van a funcionar cuando estos valores son valores espirituales. Recuerda una cosa, tú no eres un alma, tú puedes razonar los valores y debes hacerlo, pero ellos no nacen de la mente, ellos vienen del espíritu. ¿Por qué quieres ser una persona de la verdad? ¿Por qué quieres una persona honesta? ¿Por qué quieres que tu palabra tenga valor? No tanto por la mente, porque la mente te va a decir dos razones. Una es dilo porque tú dijiste que ibas a decir la otra verdad. La otra verdad es si dices la verdad te van a echar porque cada rato llegas tarde al trabajo. Entonces en la mente hay esa dualidad, pero en el espíritu Él te da el camino correcto y es camina en la verdad. Caminar en la verdad va a hacer que tu cuerpo y tu alma se alineen para que esta sea una verdad siempre. Entonces, si hablo de llegar tarde, pues vamos a madrugar más. Amén. Entonces, el primer valor que quiero hablar aquí es el amor. Ahora, el amor suena como algo poético, como ay, el amor tan lindo, y la gente dice como no, yo tengo amor, y hay gente que dice no, yo amo todas las cosas, amo las personas, amo los animalitos, amo las estrellas, amo todo, ¿sí? Pero recuerden que hay distintos tipos de amor. Hay un amor entre esposos, que es el amor eros, erótico. Hay un amor entre hermanos, que es el amor filos o filial, es decir, el amor como de la amistad, el amor allí como de más como más humano, digámoslo así. Y está el amor de Dios, y ese amor de Dios es el tipo de amor que Dios es. El amor ágape, y ese es el amor del espíritu, es el amor de la misma esencia de Dios. Ahora, el amor no es un sentimiento. Muchos pensamos, no, es que no estoy teniendo como sentimientos por esa persona, pero de ese amor no estamos hablando. Ahora, también cobija hasta allí, el amor de Dios cobija a todos los demás, el filial y el eros, pero el amor no es un sentimiento. El amor no es algo del alma. El amor no es una sensación. El amor realmente es una persona y es nuestro Padre Dios. Esa persona es Jesús. Esa persona es el Espíritu Santo. Entonces la palabra dice en primera de Juan 4:8, dice porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos conocen aquí a Dios?
Bueno, tú dijiste amén, entonces tú debes amar siempre. Amén. Ahora mira lo tremendo, porque esa palabra nos pone como contra las cuerdas, ¿no? Si alguien dice, no, es que yo odio a esa persona, entonces no has conocido a Dios. Tal vez sabes quién es, tal vez hasta has nacido de nuevo, ¿sí? Pero estás apenas avanzando. Pero entre más avances con Dios, más vas a poder vivir ese amor en tu vida. Más vas a poder cambiar la forma de pensar en contra de otras personas. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar, después de 18 años de cristiano, recuerdo entrar a estudiar a los centros de entrenamiento bíblico. Ya había sido llamado como pastor, había sido ordenado como pastor, ya había predicado en la iglesia como lo estoy haciendo aquí, en la primera iglesia donde nací. Y recuerdo que cuando llegué a ese lugar, yo le dije, Señor, todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer, porque yo quiero crecer, yo no me quiero quedar donde estoy. Y recuerdo que en esos 18 años me habían pasado muchas cosas, cosas fuera de la iglesia, cosas en mi niñez, cosas con personas, con familiares, con supuestos amigos o personas, con distintas áreas donde había podido ser afectado, pero también dentro de la misma iglesia y también con servidores, con líderes, con pastores, también muchas cosas que yo comencé a dejar que poco a poco llenaran mi corazón. Y recuerdo que cuando llegó esa clase, una clase que tuvimos allí en el centro de entrenamiento, y hablaba de el amor, de caminar en amor, y hablaba de perdonar. Y yo le había dicho al Espíritu Santo momentos antes, haré todo lo que tú digas, porque yo no quiero ser un enano espiritual, yo quiero crecer como nunca antes. Y el Espíritu Santo me dijo, bueno, Javier, entonces, ¿qué vas a hacer con esos sentimientos que tienes ahí? Yo dije, no, pero no son tan importantes, realmente son como bobadas. Pero me dijo, sí, pero si son bobadas, están impidiendo que la semilla crezca, que el tallo crezca, que des brotes y fruto. Y recuerdo que lo primero que hice fue llamar a personas, inclusive personas que me habían hecho daño a mí, es decir, literalmente a los ojos de las personas y a los ojos de Dios, ellos me habían hecho un mal a mí. Pero recuerdo llamar a esas personas para decirles dos cosas. Número uno, perdóname. Le dije, perdóname, si tú me hiciste eso a mí, tal vez yo sin querer hice algo. Yo pienso que no lo hice, pero tal vez hice algo, perdóname. Y dos, te perdono. Y recuerdo hacerlo con muchas personas que estuvieron en mi lista que el Espíritu Santo me dio. A partir de eso, recuerdo tanto, comenzar a sentir mi corazón liviano, mi corazón dispuesto. Comencé, ya no me costaba dar pasos en Cristo. Ahora podía comenzar como a trotar, me sentía liviano. La palabra dice que nos despojemos de todo peso y de pecado que no nos deja correr la carrera. Pequeñas cosas, tal vez cosas que me hicieron a mí, que eran justas y que yo tuviera tal vez resentimiento o rabia, así no hablara de ellos, esas cosas no me dejaban correr bien. Pero cuando lo hice, entonces me sentí liviano. Entonces escucha, la palabra dice en 1 Corintios capítulo 13, que ustedes saben que habla del amor, y no quiero hablar de los 16 puntos que habla allí, estos énfasis por lo menos en Reina Valera, pero quiero hablar como de cómo lo introduce allí. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, o sea, idiomas celestiales, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Esta batería tiene platos. Cada plato tiene un diámetro, un grosor y tiene una forma en que ha sido construido para que dé sonidos diferentes. Cada plato da un sonido diferente. Y un baterista que tiene el oído afinado, cuando lo tocan sabe exactamente qué es lo que está sonando. Cada instrumento, de hecho el verso número 2 dice, si tuviera el don de profecía, mire, ¿el qué? El don, diga dones. Si tuviera dones como profecía
y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, o sea, un duro, y tuviera una fe que hiciera capaz de mover montañas, wow, montañas dice allí, pero no amara a otros, entonces yo no sería nada. Escucha, nosotros no somos conocidos por Dios por cuántos dones tenemos. Somos conocidos por Dios por cuánto amamos. Wow. ¿Cuántos quieren ser conocidos por Dios? Ahora escucha, a mí realmente no me importa mucho si la gente le caigo bien o le caigo mal o qué piensa de mí, pero a mí sí me interesa mucho lo que Dios piensa de mí. Así que, ¿cuántos quieren ser conocidos por Dios? Escucha, si tú entiendes esto, entonces literalmente es como que si Dios tuviera Facebook y publicara fotos, entonces publicaría una foto tuya diciendo como, ay, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, mírenla, no sé, está montando bicicleta, y entonces los que viéramos diríamos, otra vez la foto de ese hijo amado, otra vez la foto de esa hija amada. Porque si Jesús quiere mostrar a alguien, es mostrar a alguien que ama, que valora el ser como Dios, porque ya dijimos, amor no es algo, amor no es un sentimiento, amor es una persona. Y ese amor está en nosotros, vive en nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? En su vida, literalmente, no es una palabra como poética, ay, Jesús está en mi corazón. Literalmente la palabra dice que eres templo del Espíritu Santo. Literalmente dice que Él vive en ti. De hecho, escucha, no sé cuántos de los que están aquí han hecho algo malo y se han sentido bien mal. Antes la hacías y no te sentías tan mal. Antes te daba remordimiento. Ay, volví a embarrarla. Volví a gastarme el sueldo en eso. ¿Qué problema? Ahorita va a llegar y remordimiento. Pero ahora que eres cristiano, tienes arrepentimiento. Es muy distinto el remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento es del alma, el arrepentimiento es del espíritu. Ahora cuando fallas, te arrepientes y te sientes bien mal, es porque el amor de Dios habita en ti. Porque el Espíritu Santo vive en ti, porque ya te moriste y ahora Cristo vive en ti. Así que, como siempre digo, deseo que cuando peques te sientas cada vez más mal. Y yo también, ¿no? Porque eso significa que estás creciendo. Significa que hay una evidencia literal de que Dios vive en ti. ¡Wow! Tremendo. Ahora, yo quiero hablar de un ejemplo que está en Génesis capítulo 9. Verso 21, quiero que leamos allí, pero Jesús dice que nosotros escuchamos ojo por ojo y diente por diente. ¿Recuerdan? Entonces, al que hierro mata, pero él dice algo más grande. Dice, ahora yo les digo, perdonen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Ahora, ¿cuántos saben que uno para amar a un enemigo tiene que tener la fuerza del Señor? Sí, el poder de Dios, porque uno dice, pero es que me lo hizo. Ahora, puede ser que tengas razón, pero Dios dice, perdona a tus enemigos. Él está diciendo, nota el poder de esas palabras. Ahora te voy a decir, antes de leer Génesis, te voy a decir el poder de esas palabras. ¿Cuántos son personas de fe? Amén. ¿Cuántos quieren crecer en su fe? Amén. La fe que mueve montañas. Y la fe que mueve montañas dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga
les será hecho. ¡Woo! Esa es la fe que mueve montañas. Señor, yo estoy creciendo en esa fe, yo quiero esa fe. Señor, yo tengo un testimonio, una montaña tremenda y se movió y eso es tremendo, nos animamos. Pero se nos olvida, eso es Marcos 11, 22, 23 y 24, que en el verso 25 dice, pero si ustedes no perdonan a sus semejantes, a sus enemigos, entonces nuestro Padre tampoco los perdonará a ustedes. Ahora, Dios ya nos perdonó. ¿Cómo se aplica esta palabra? Se aplica es que cuando tú no has perdonado a alguien, entonces tu fe pierde todo poder. Por eso Jesús dice, perdonen a sus enemigos. Si tú perdonas a tus enemigos, entonces, gloria a Dios, creces en fe. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Mira a tu hermano que está allá al lado y dile, Dios le está hablando a la fila de adelante. Génesis 9:21. Resulta que aquí ya está la historia de Noé. Dice, cierto día bebió del vino que había hecho Noé y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Entonces, miren, esta creo que es la primera vez que se habla, Génesis 9, sí, que se habla de alcohol. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con el pregonero de justicia? Noé, el hombre justo, el que Dios vio y por el cual preservó la tierra, ahora se nos pegó una borrachera. Bueno, recuerde una cosa, antes del diluvio la tierra estaba prácticamente plana. De hecho, se dice que estaba unida, es decir, todos sabemos por la ciencia que era un solo continente. Pero cuando se inundó, de hecho, no fue que llovió simplemente, sino que la tierra estaba protegida por una atmósfera de oxígeno abundante y dice que entraron montones de meteoros y rompieron esa capa como de ozono, esa capa protectora. Entonces se perdió mucho del oxígeno, pero también la tierra cambió. Recuerden que el agua no solamente caía de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, y eso hizo que las montañas subieran. No existía el monte Everest en ese momento. Después del diluvio fue que se crearon las montañas, fue que se partieron los continentes y comenzaron los climas, comenzaron las estaciones. Antes de eso no había estaciones, y pues es otra prédica, y bueno, pero es algo extraordinario ver cómo la Biblia es perfecta y cómo la gente, los científicos dicen, no, es que mira, tú puedes encajar todos los continentes, todos eran un solo continente. Ahí en la Biblia está. De hecho, la Biblia habla del gran rompimiento, es decir, cuando se rompieron todos los continentes. Eso lo habla en el libro de Job. Pero a lo que voy es que no habían estaciones. Entonces el vino no se fermentaba. Ahora Moisés estableció una vid, la trabajó como siempre lo había hecho, sacó del vino, pero el vino se fermentó. Y luego que se fermentó se lo tomó. Y entonces por primera vez se emborrachó una persona en la tierra. Y se emborrachó tanto, él decía, uy, este vino me quedó bueno, está como distinto de antes. Y se emborrachó tanto que literalmente, mira lo que hace, que literalmente la palabra dice ahí, cuando tú bebes vino, cuando tú exageras y comienzas a tomar y tomar vino, yo no tomo alcohol, excepto el vino de cocina, que se le echa a un plato. Entonces Daniela no le gusta mucho, dice, le echaste vino de cocina. Pues es que la receta decía vino de cocina, pero no tomo alcohol. Pero sí tomé mucho antes, y recuerdo que cuando uno toma vino, literalmente la palabra dice que se quita el freno moral. Es decir, que esa como moralidad que no te permite hacer cosas, cuando bebes, entonces ya ahora estás dispuesto a muchas cosas. Por eso mucha gente la embarra cuando está borracha. Y Noé fue uno de esos. Estaba tan borracho que se quitó toda la ropa y se acostó por allá y quedó caído de la borrachera. Ahora, ¿qué sucedió allí? Verso 22. Cam, el padre de Canaán, dice, vio que su padre estaba desnudo y salió ¿a qué? A contárselo a sus hermanos. Ahora, cualquiera podría decir, no, pues salió a pedir ayuda.
Pero realmente, sigamos leyendo y para poder entender, dice, entonces Sem y Jafet, que les contó su hermano Cam, tomaron un manto y se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas, dice, a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, dice, miraban para otro lado a fin de no ver la desnudez de su padre o a su padre desnudo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? Escucha, y cuando tú ves a Adán y Eva y tienen hijos, entonces está Caín y Abel, siempre vas a encontrar una vertiente del bien y una vertiente del mal. Una vertiente donde Dios está preservando al Mesías y una vertiente que es como los hijos del diablo que están haciendo lo malo, de hecho de donde venimos prácticamente nosotros. Pero, ¿qué hizo Cam? Cam entró, vio la desnudez de su padre, y salió a contarla a otras personas. Entonces escucha, eso es que Cam no entendía el amor. Él, escucha, cuando una persona ama, es una persona que honra a sus papás, honra a las autoridades, honra a las personas superiores, honra a sus hermanos. La palabra dice que si tienes a tu hermano, que si tú eres mayor que tu hermano, dice que lo honres, que lo sirvas como si él, y que lo consideres como si fuera mayor que tú. Jesús hizo eso, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Pedro le dijo no, dijo, aún no entiendes, Pedro, pero entenderás. Él que estaba enseñando a amar, él estaba enseñando a honrar, estaba enseñando a respetar. ¿Te das cuenta? El amor es lo que genera el respeto y la honra también. Pero Cam salió a hablar de su padre, salió a contarle, no, vi a mi papá, está desnudo, imagínese esto y tal cosa. Y los otros hijos dijeron, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y por eso ellos entraron y honraron. Ellos entraron y ¿qué hicieron? Cubrieron la desnudez de su padre. ¿Sabes qué es amar? Amar es que a pesar de que tú ves que un hermano tuyo, un familiar tuyo o alguien cercano a ti hizo algo malo, tú no sales a contárselo a los demás. Tú lo cubres. Eso es amar. Pero hay algo por dentro que nos pica y dice, cuéntelo. No, entonces hermano Juan Pablo, quiero contarte esto, pero para que oremos. O sea, para que ayúdame aquí en intercesión por el hermano o la hermana. ¿Sí? Ahora mira lo que sucedió aquí. Sigamos con el siguiente verso y dice, cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y dijo, maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Escucha, Cam decidió participar de lo malo y vio a su papá o lo malo que estaba allí y lo hizo para criticarlo. Decidió contárselo a los demás. Y de ahí tengo esta frase: solo las personas inferiores son las que critican a otros. Es lo que está diciendo la profecía. O sea, Noé lo maldijo diciéndole, tú siempre serás una persona inferior. ¿Por qué fue una persona inferior? Porque te faltó amor, porque saliste a hablar de las otras personas. ¿Sabes qué hacemos en casa? En casa no hablamos mal de nadie. En casa cubrimos la falta de las personas. La palabra dice, ustedes que son espirituales, entonces cubran a sus hermanos que tal vez tienen una falta espiritual o natural, hicieron algo mal, cúbranlo, denle amor, denle honra a esa persona. Ahora, ¿cuántos quisieran que si tú haces algo malo, cuántos quisieran que si alguien vio que tú hiciste algo malo, te cubriera? ¿Cuántos quisieran que si alguien vio que hiciste algo malo, se acercara a ti tal vez y te diga, sabes que te vi, voy a orar por ti, cambia eso, voy a estar contigo, nadie lo sabrá? ¿Cuántos quieren eso? Ahora, ¿cuántos quieren estar en un lugar donde cuando a ti te ven haciendo algo malo, salen a contárselo a los demás? Nadie. Entonces escucha, es una cultura, es un ADN que tiene Iglesia en Casa.
Y eso tiene que estar formado en nuestra casa. Ahora escucha, no podemos pretender que en nuestra casa no hablamos mal de nuestra familia, pero sí hablamos mal de nuestros vecinos o de nuestros hermanos. No, tiene que ser un valor. Yo tengo que vivirlo en mi casa para poderlo vivir en lo demás. No puedes decir, no, yo soy una persona íntegra, yo nunca digo mentiras, porque no dices mentiras en tu casa. Si tú dices mentiras afuera de tu casa, estás diciendo mentiras, punto. Así en tu casa no les digas, porque somos uno solo. No podemos ser uno en la iglesia, otro en la casa, uno en la iglesia, otro en el trabajo, uno en la casa, otro en el estudio. No podemos, somos uno solo. Así que tal vez en iglesia en casa va a llegar gente, o va a haber gente, tal vez alguno de nosotros fallamos. A veces tenemos como, no, o sea, como que no es nuestro día, ¿no? A veces uno está como, no sé, como algo está como mal, uno está como estresado y entonces algo pasó y a uno se le suelta la lengua. Pero si estamos en iglesia en casa, estamos para cubrirnos a nuestros hermanos. Y si alguien va a hablar de otro, dile, acuérdate, el amor es un fundamento de esta casa. Y en esta casa no hablamos mal de las personas. En esta casa perdonamos. En esta casa cubrimos la falta de otros. Porque la palabra dice, el que se crea firme, tenga cuidado, más adelante puede caer y su juicio, yo he visto mucho eso, personas de juicio, personas que creen que están bien, dan un juicio tremendo a las personas y luego terminan en ese lugar, en el mismo lugar, y quieren misericordia. Entonces este es un valor que tú tienes. Por eso, escúchame, iglesia en casa, ¿cómo lo aplicamos? Tú lo puedes aplicar porque quiero decirte, 1 Corintios capítulo 14 verso 1, esto es versión el mensaje. Y mira lo que dice, ve tras una vida de amor como si tu vida dependiera de ella, porque así lo es. Es decir, ¿sabes qué es lo que está diciendo? Tú tienes que amar a las personas como si tu vida dependiera de ello. Ahora, luego al final dice, pues es que la verdad sí depende de ello. Porque si tú no perdonas, y de hecho me gusta mucho lo que mi pastor un día me enseñó, que dice, si tú tienes rencor en contra de alguien, es como si tú cogieras un veneno, te lo tomaras esperando que él caiga. El único que se hace daño eres tú mismo. Es tonto. La manera más fácil es perdona a esa persona. Hoy la puedes perdonar. Tú dices, Señor, yo no puedo. Ok, estoy de acuerdo. No puedes, yo tampoco. Pero Romanos capítulo 5, verso 5 dice, y el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones. Tú antes tenías un corazón de piedra como el mío, pero Dios nos dio un corazón de carne y sobre ese corazón Dios derramó de su amor. Ahora no es en tus fuerzas que lo perdonas, es en las fuerzas del Señor. Cuando tú lo perdonas, vas a darte cuenta que literalmente tu vida va a cambiar. Vas a ser más liviano, vas a poder correr más la carrera. Escucha, año 2025 es el año de la cobertura. Pero ¿cómo puedes dar cobertura a otros si tienes rencor en tu corazón? No puedes. No importa lo que te hicieron. Escucha. Y te voy a dar la clave para perdonar. ¿Cómo puedes perdonar? Perdonar definitivamente. Deja de pensar en lo que te hicieron. Es sencillo. ¿Por qué tú no puedes perdonar? Porque no cambias ese pensamiento de lo que te hicieron. Estás centrado en lo que esa persona te hizo. Piensas una y otra vez. ¿Cómo sabes si lo perdonaste? ¿Cómo sabes si la perdonaste? Cuando alguien te lo nombra o te la nombra, ¿cuál es tu respuesta? Ah, ese siempre ha sido un tacaño. No lo has perdonado, amigo, y te estás haciendo inferior. Te estás haciendo inferior y no vas a poder recibir cosas superiores. Todos queremos lo superior. Escucha, no somos pavos. Los pavos están a ras de piso. Tú ves un pavo y el pavo trata de volar, pero los pavos son una locura.
pero Dios nos compara a nosotros como águilas. Y las águilas están por las alturas. Y escucha, nunca podrás ver las alturas si eres inferior. La pastora y yo estamos aquí para animarte, para impulsarte una y otra vez, porque nuestro propósito es muy claro. Escuchen, nuestra visión, estoy diciéndole, ¿dónde está nuestra pasión? En Paola y en mí. Nuestra pasión es que ustedes logren ascender al nivel al que Dios los llamó, no menos. No lo vamos a hacer nosotros, ustedes deben colaborar, porque puede ser un águila, pero puedes decir, soy un pavo. Así hacen los pavos, ¿no? Hasta que entiendas que eres un águila y te sincronices en ese fluir, en ese volar, en esa altura, vamos a seguir trabajando en ti hasta donde podamos. A veces las personas como que nos cierran las puertas, como que es difícil, y hay momentos donde uno dice, no, ya no puedo cruzar de ahí, porque escucha, Dios no obliga a nadie a nada. No lo vamos a hacer nosotros, pero quiero que sepas que si tú quieres llegar al lugar donde Dios te llamó, Paola y yo estamos aquí para eso. Y no solo nosotros, está todo el equipo de liderazgo de esta iglesia y está toda la iglesia. Escucha, este mensaje es para el último de los miembros y el primero de los miembros, para toda la iglesia. Queremos que todos nos sincronicemos en ese valor del amor. Queremos que la gente venga corriendo a esta casa, porque saben que aquí se van a sentir amados, porque no los juzgan, porque no hablan de ellos. Escucha, ¿sabes qué? El diablo le da palo lo suficiente a la gente allá afuera para que los traigamos aquí a la iglesia a seguirles dando palo. Aquí lo que necesita la gente es restauración. Sí, tal vez necesitamos como jaladas de orejas a ratos, sí, pero no para destrucción, no para presionarlos tanto, porque el que oprime es el diablo. Jesús restaura, Jesús sana, Jesús bendice, y eso somos tú y yo. ¡Woo! Entonces, conexiones magnéticas, relaciones magnéticas. La gente se va a acercar a ti porque tú eres una persona que ama, porque tú eres una persona que perdona y puede ayudar a otros a que perdonen también y a que amen como tú lo haces. ¿Cuántos dicen amén? Shalom. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y si quieres recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador, te invitamos a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Sé que haces todas las cosas nuevas en mi corazón y ahora estoy dispuesto a amarte y a entregarte todo de mí. Amén. Ahora haces parte de esta familia y estamos muy contentos por tenerte aquí. A continuación saldrá toda la información que quieras para conocer más sobre Iglesia en Casa. Bienvenido.